Bien, hermanos, este sería el cuarto y pensé que iba a ser el último mensaje de esta serie que titulamos Porque el Señor viene pronto. Y dije que pensé que era el último porque es interesante que hace tiempo que yo tenía en mente traer esta serie de mensajes. Por alguna razón el Señor permitió que fuera en esta época y creo que era cuando el Señor precisamente quería que nosotros escucháramos a hablar de cómo debe estar su iglesia porque Él viene pronto. Y vamos a añadir un mensaje el próximo domingo que creo que es muy importante. Y le voy a decir ya el título. El título es la misma serie pero con un signo de interrogación. ¿Por qué el Señor viene pronto? Así que mirando todo lo que está pasando en el mundo, que son evidencias claras de que el Señor se acerca, vamos a estar analizando, hermanos, juntos. Voy a tratar de preparar para ustedes lo mejor posible para reconocer que los tiempos realmente sí se acaban. El Señor está pronto, el Señor está cerca. Así que creo que va a ser un tema muy importante. Yo les invitaría a que traigan personas que conocen, amistades, que están interesados en este tema, con lo que está pasando, con todos los terremotos y ciclones y todo lo que está pasando en el mundo. Muchas personas están hablando del tema de que el mundo se acaba. Por cierto, alguien decía que iba a ser ayer. Yo creo que no fue ayer, ¿verdad? Porque no pasó nada. Cuando alguien me dijo, oh, tranquilo, va a ser cualquier día menos hoy, porque si alguien dice que va a ser hoy, es que no va a ser hoy. Nadie sabe cuándo el Señor viene, pero hermanos, así que estemos al tanto. Y la idea de estos mensajes, primero hablamos de qué es lo que el Señor quiere encontrar en su iglesia cuando Él aparezca. E hicimos el énfasis desde el principio que no vamos a estar hablando de escatología, de todas estas cosas que tienen que ver con la segunda venida que está en el Apocalipsis, que está en los profetas. No entramos en nada de eso, sino en algo práctico, de qué es lo que el Señor quiere encontrarnos, ver qué estamos haciendo cuando Él llegue. Creo que es lo más importante de todo esto. Cuando analizamos la Escritura, eso es lo que queremos ver. ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué espera el Señor de mí? Y más en estos días que estamos viviendo. En primer lugar, vimos que hace falta que encuentre al Señor dando el mensaje de la salvación, un mensaje positivo, un mensaje de esperanza. Hay salvación en Cristo Jesús. Él viene, va a juzgar, pero hay todavía esperanza para aquellos que pongan la fe en Jesucristo. También vimos que debemos de estar listos. Y la única forma de una persona estar lista para cuando el Señor venga, que no sabemos cuándo es que esté seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida. Que Él sepa que Él va a ser de los que va a ser llamados para salvación y no para condenación. Eso es a través de la fe en Jesucristo. También vimos que debemos de estar velando. Y la forma es de aquello que ya estamos listos, que hemos puesto la fe en Jesucristo. Tenemos trabajo que hacer, hay que velar. No podemos estar durmiendo. Y analizamos eso. Después vimos que el Señor quiere encontrar una iglesia unida. Una iglesia que se ama una a otra, una iglesia que puede presentar un plan que se cree porque lo vive. Y hoy vamos a terminar con este tema, ahí en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, que es donde hemos estado mirando, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, para ver que debemos de realmente vivir lo que somos. El Señor quiere encontrar a sus hijos haciendo algo genuino, algo real, algo que demuestra con sus acciones que no somos meros religiosos que nos llamamos cristianos, sino que realmente somos sus hijos, que estamos viviendo lo que somos, que practicamos lo que creemos. Hermanos, una de las cosas más tristes y terribles que ha pasado en la historia de la humanidad ha sido los malos cristianos. Han sido los llamados cristianos que no lo son. Eso ha sido quizás la piedra de tropiezo más grande que el mundo ha encontrado. Aquellos que en nombre de Cristo han robado, en nombre de Cristo han impuesto un gobierno, en nombre de Cristo han sometido personas para sacarle provecho. Eso pasó y eso sigue pasando. Por consiguiente, lo más lindo que puede haber es un cristiano que realmente sea cristiano, que realmente viva lo que cree. Y eso es lo que quiere encontrar el Señor cuando Él venga. Una iglesia que representa realmente lo que es, lo que somos, lo que Él hizo en nosotros, personas nuevas, personas salvas, personas cambiadas, personas transformadas que están haciendo algo. Eso es lo que Él quiere encontrar. No una iglesia fría, no una iglesia que dice una cosa y vive otra, no una iglesia con una máscara, no cristianos que no viven realmente lo que son. Quiere encontrarse eso. Pero hermanos, más que eso,
No solamente Él quiere encontrar eso, sino que es lo que el mundo más necesita en estos tiempos. Una iglesia que sea verdadera, cristianos que sean genuinos, cristianos que estemos haciendo lo que debemos de hacer. Y lo vamos a ver viendo 7 aspectos que están allí, comenzando en el capítulo 5. Vimos que efectivamente el apóstol Pablo y los apóstoles que escribieron con él, sus acompañantes a esta carta, respondieron a inquietudes que tenían estos hermanos ahí en Tesalónica acerca de la segunda venida. Tenían dudas. ¿Qué pasaría con los que ya estaban muertos? ¿Qué pasaría con los que estaban vivos? Y en esa aclaración es que él entra en este tema, tocando estos puntos importantes que hemos visto. Y vamos a ver que el último aspecto que él toca antes de terminar el tema de la venida de Cristo son estos 7 aspectos que vamos a ver rapidito, pero todos son importantes. ¿Qué es lo primero que debe encontrar y cómo debemos de vivir como cristianos? Dice allí el versículo 16, estad siempre gozosos. Así que en medio de la situación, en medio de lo que esté pasando, el Señor quiere encontrar una iglesia que viva gozo, que viva gozo. Hermanos, y definitivamente eso tiene que ser una gran contraposición, una gran diferencia de cómo está el resto de las personas. Con lo que está pasando a nuestro alrededor es difícil encontrar personas que tengan verdadero gozo. Hay preocupaciones. Es cierto que viene un juicio sobre este mundo, pero ¿qué de aquellos que sabemos que ya estamos absueltos de ese juicio? ¿Qué de aquellos que ya sabemos que alguien pagó por nosotros? ¿Qué de aquellos que ya sabemos que tenemos a un abogado que se llama Jesucristo? Ese juicio que va a venir, todas esas cosas que van a venir no tienen por qué preocuparme. Por consiguiente, yo mantengo mi gozo en algo especial. Hermanos, sabemos que en este mundo las cosas terminarán. Perderemos las cosas, quizás perderemos las casas, perderemos muchas cosas materiales. Pero ¿qué de aquellos que sabemos que tenemos tesoros en los cielos? No puede tener la misma actitud quien lo va a perder todo a quien va a tener mucho por la eternidad. Por consiguiente, el gozo de cristiano se manifiesta en esas cosas y eso es lo que llama la atención al mundo. Hay razón por la cual estar siempre gozosos. Hermanos, no sé cuántos de ustedes se pone alegre cuando alguien que hace tiempo que no vemos, de pronto nos ve, vemos que le provocamos gozo, ¿verdad que sí? ¡Qué lindo! ¡Ay, se puso alegre porque me vio después de tanto tiempo! No se puso triste. No disimuló a ver si no me veía. Se puso gozoso. ¿Cuántos estamos aquí sabemos que cuando el Señor venga va a ser la experiencia preciosa de ver cara a cara a su Señor? ¿Cuántos no tenemos la esperanza del gozo de verlo al fin? De estar cerca del Señor. Eso es gozo. Por consiguiente, mientras el mundo se preocupa, que tiene razón para preocuparse, los cristianos tenemos los ojos un poco más allá y tenemos gozo, un gozo sincero. El símbolo del teatro griego, ustedes recuerdan eso, son 2 caras, 2 máscaras, ¿verdad? Una triste y una alegre, es el símbolo del teatro griego. Bueno, el símbolo, pienso yo, de lo que va a estar ocurriendo en el mundo es un mundo triste, pero no cristiano con una máscara de alegría, superficial, hipócrita. No, verdadera preocupación del mundo que no tiene a Cristo y verdadero gozo de aquellos que tenemos al Señor en el corazón. Esa es la gran diferencia que hace de nosotros al resto. No que seamos mejores, sino que tenemos una esperanza gloriosa. Y mientras peor se pongan las cosas, miramos un poco más allá y decimos, viene algo precioso por la eternidad, me gozo en el Señor. Ninguna de las cosas terribles que están pasando y que van a pasar peores, van a matar mi gozo. Porque mi gozo no depende de esas cosas, depende del Señor que viene y que viene pronto. Así que estad siempre gozosos. Es importante, que es lo que el Señor quiere encontrar en su iglesia. Ahora bien, hay una cosa importantísima en la vida cristiana para todo tiempo que en esta época se debe reforzar. Y es la oración. Miren, hermanos, si no tenemos vida intensa de oración, el mundo va a influenciar en nosotros y el gozo lo vamos a perder.
Como dice el versículo 17, orad sin cesar. ¿Lo decimos todo el mundo juntos? Orad sin cesar. Miren, hermanos, lo que nos gusta el deporte y vemos las olimpiadas y todas estas cosas. Me encanta el atletismo, sobre todo las carreras rápidas de los 100 metros con valla, 200 metros. Todas esas competencias de atletismo son preciosas. Como el corredor, cuando está llegando a la meta, ¿afloja la marcha o aprieta? Aprieta con todo. Entonces que termina ahí tratando de romper el estambre, ¿no? Bueno, ya no es estambre, ahora es electrónico todo. Pero bueno, llegar ahí primero. Hermanos, el Señor se acerca. Y la oración se hace aún más indispensable. ¿Por qué? Porque los tiempos son peores. Me llama la atención ahí en los medios sociales, Facebook y todas estas cosas, con todo lo que ha pasado con los huracanes y los terremotos y todo esto, se ven más textos de la Biblia, se ven más gente orando, hablando de Dios, gente que ni nunca eran religiosos. ¿Por qué? Porque ven las cosas malas y dicen, Dios mío, misericordia a Dios. Lo cierto es que las cosas están peores, tenemos que buscar de Dios. Para que ese gozo se mantenga y para que la vida cristiana se mantenga, tenemos que estar agarrados del Señor. Como nunca antes, hermanos. Como nunca antes. Solamente el Señor y nosotros, cada uno de nosotros en lo privado, sabe cuán negligentes hemos sido muchas veces con la oración nosotros. ¿Cuántas veces pasa el día y apenas hemos dedicado unos minutos a orar? Pero todos tenemos una experiencia aquí. Yo creo que casi 100%. Cuando uno de nuestros hijos se enferma, doblamos rodillas, ¿sí o no? Cuando hay una situación de crisis y de dolor y de muerte y de desesperación, doblamos rodillas, ¿sí o no? Y empezamos a llamar a todos los hermanos para que oren por nosotros, ¿sí o no? Hermanos, es tiempo de crisis no personal, de todo el mundo. Es el tiempo de orar. Es el tiempo de clamar porque se nos acaba el tiempo. Porque el Señor está cerca y porque las cosas empeoran. Y van a empeorar a todo a nuestro alrededor. Y para muchos el gozo se va a exterminar y la esperanza va a decaer. ¿Por qué? Porque la presión del mundo y la preocupación del mundo y las dudas, todo lo que va a estar alrededor de nosotros va a estar haciendo presión. ¿Cómo se puede vencer eso en el espíritu? Si no es agarrados del Señor en oración. Es el momento, hermanos, y mientras más se acerca ese tiempo, mientras más las cosas a nuestro alrededor demuestren la realidad profética de que el Señor viene, con más razón, con más seriedad y con más responsabilidad, tenemos que agarrarnos de ese Señor. Es más, que Él sea el que nos tenga agarrados nosotros, y es la forma, es la oración. Hermanos, la oración fue un invento de Dios. ¿Saben? ¿Verdad que sí? Él fue el que dio la oportunidad a nosotros de hablar con Él. Él fue el que nos abrió la puerta. Y una puerta preciosa llamada Jesucristo. El hombre pecador, manchado y sucio, no había manera que se acercara al trono de Dios. ¿Cómo un pecador va a acercarse al trono de Dios? Pero a través de Jesucristo y a través del perdón de nuestros pecados, Él limpia nuestras vidas, Él nos perdona, Él nos prepara para podernos acercarnos a Él como un hijo a un padre. Esa puerta Dios la abrió. Está abierta para que nosotros nos acerquemos a Él y Él tomarnos en sus brazos. Cuando no oramos, estamos renunciando a que Él nos tenga. Le estamos diciendo a Dios, no necesito de ti, Dios. Yo puedo resolver esto solo. No necesito de ti, este asunto lo resuelvo yo. Cuando es falso, no podemos. Sí necesitamos de Él. Y en estos tiempos que nos está tocando vivir y que nos va a tocar vivir próximamente, la oración se hace indispensable. Con razón está dentro del tema de la segunda venida de Cristo, orar sin cesar. Ahora hay un espíritu no solamente en la oración, sino en la misma vida cristiana, que es importante también que nosotros mantengamos si queremos vivir lo que somos. Y es ser agradecidos a Dios. Vivir en espíritu de agradecimiento. Eso es siempre.
pero en estos tiempos más. ¿Cómo dice el versículo 18? Dad gracias en todo. Otra vez. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que demos gracias a Dios por todo. En la oración generalmente se convierte en lista de peticiones. Vimos esto, le hablaba de esto en Facebook, de la cantidad de gente orando por nuestros países, por lo que ha pasado con los terremotos y ciclones y todo esto. Pero un amigo mío, el pastor en Miami, que se llama Sergio Rodríguez, él puso esto en su muro de Facebook. Él dijo, por 10 años no hemos tenido huracanes en Miami. ¿Cuántos dieron gracias? Comparado con todo lo que están pidiendo ahora, en ese momento, ¿no? Que venía el ciclón para Miami, supuestamente, después pasó a otro lugar, pero todo el mundo orando porque venía el ciclón. Pero él dice, 10 años sin ciclón, ¿cuántos dieron gracias? Hermanos, si nosotros somos sinceros, tenemos que ver que por cada necesidad hay tantas bendiciones de parte de Dios. Por cada cosa que nos pueda faltar, hay tantas bendiciones que ya Él nos ha dado, comenzando por la vida misma. Hermanos, en medio de lo que va a estar pasando, en medio de lo que está pasando, si nosotros queremos tener un espíritu de esperanza, un espíritu positivo, un espíritu de gozo, tenemos que estar mirando las bendiciones de Dios. Tenemos que estar enfocados en eso. Hermanos, nuestro espíritu a través de la oración se alimenta y nuestra alma nos lleva a estar agradecidos. Los sentimientos están en el alma y ese sentimiento de agradecimiento es algo que tenemos que volcarlo delante del Señor, reconocer sus bendiciones, todo lo que Él nos ha dado. Hermanos, eso nos va a ayudar, escuchen, a que los problemas no nos ahoguen. El que no entiende cómo bendecir a Dios y cómo dar gracias a Dios, ve una gente media loca y media extraña y maravillosa que en medio de las circunstancias está dando gracias a Dios. Está dando gracias a Dios por sus bendiciones. Y eso definitivamente va a ser la diferencia para que digan, ¿y esta gente qué tiene? ¿Por qué yo no podría también dar gracias a Dios? ¿Por qué yo no puedo tener ese gozo que Él tiene? ¿Por qué yo no puedo tener esa esperanza que Él tiene para yo también estar dando gracias y no estar preocupado porque el mundo se acaba? Porque si los problemas de la bomba atómica y los coreanos y el terremoto y las enfermedades y todo lo que está pasando y la política, todo eso que Él tiene. Pero hermano, ¿cómo van a saber si tenemos algo si no estamos agradecidos por lo que tenemos? Si no priorizamos y damos valor a lo que Dios nos ha dado, a la familia que nos ha dado, a su palabra preciosa, a su salvación, a su gracia, a su iglesia. Tantas bendiciones, tantas cosas lindas, el perdón de nuestros pecados. Cómo Él nos sana en nuestros dolores y en nuestras angustias y toda esa bendición. Es, hermanos, como aquellos que en medio de la mujer encinta, que ya está en sus dolores de parto, ya está dando gracias por ese bebé precioso que está llegando. No tiene sus ojos puestos en el dolor, está mirando el regalo de la vida que está llegando. Amén. Bendecidos, hemos sido bendecidos. Claro que hay problemas, claro que va a estar de peor las cosas, claro que va a haber dolor de parto, pero el Señor viene. Eso es esperanza, eso es gloria, eso es precioso. Y en todas esas bendiciones, saber que vamos a hacer de lo que vamos a recibirle, de lo que vamos a estar con Él por la eternidad, de lo que vamos a ver su rostro, todos esos regalos que ninguno de nosotros merece. ¿Quién merece eso, hermanos? Solamente la gracia de Dios, la misericordia de Dios que pasó por alto todos nuestros pecados cuando pusimos la fe en Jesucristo. Todo eso vale o no vale, o no es lo que más vale. Amén, hermanos. Si es lo que más vale, demos gracias. Tengamos ese espíritu ferviente de acción de gracias por lo que Él nos ha dado. En cuarto lugar, Él quiere encontrar una iglesia verdaderamente espiritual. Y dice el versículo 19, no apaguéis el espíritu.
Y en este tema, hermanos, tristemente, muchos de nosotros como cristianos ha confundido ser verdadero espiritual con ser un santurrón con una careta puesta. Y cuando hablan de una persona espiritual, están hablando de una persona que sigue una serie de reglas y de normas y de tradiciones religiosas. Recuerdo que una vez nunca he sido tan espiritual yo ni nada de eso, pero en mi juventud me clasificaron como algo terrible porque me dejé la barba. Y en ese momento, en esas personas, dejarse una barba era algo tan poco de cristiano. Era algo tan terrible que estaba mezclándote con el mundo y cosas así. Y ese tipo de conceptos que tienen que ver con la ropa, que tienen que ver con algunas cosas y algunas costumbres, es lo que para muchos hacen lo que es ser una persona espiritual. Yo no me refiero a eso. Y no creo que sea lo que el Señor espera de sus hijos cuando Él venga. No quiere que todos tengamos una careta puesta disfrazados de cristianitos. Él quiere que tengamos una vida verdaderamente espiritual. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Y yo creo que todos estamos conscientes de que cuando una persona acepta a Jesucristo, su vida es transformada. Amén. El Espíritu Santo hace una obra de nuevo nacimiento en la vida de esa persona. Hay una nueva forma de vivir. Ese Espíritu Santo de Dios entra en la persona, cambia a la persona, es lo que se llama el nuevo nacimiento, hace morada en esa persona, lo sella y ese Espíritu Santo de Dios empieza a obrar de una forma milagrosa que nada ni nadie pudo haber hecho, solamente el poder de Dios. Amén. Y cosas profundas en la vida de la persona que sí van a tener que ver con muchas costumbres externas, no digo que no, pero que tienen que ver con cosas profundas en la vida de personas, pero que están directamente relacionadas con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo se llama eso bíblicamente? El fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu está descrito, hermanos. No hay que estar inventando, lo que hay que hacer es bíblico. Está descrito ahí en Gálatas capítulo 5. ¿Cómo es una persona espiritual? ¿Cómo es una persona que tiene el fruto del Espíritu? Tiene amor, gozo, paz, paciencia con otros, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, es manso, templanza, quiere decir dominio propio. No tienes dominio propio, no eres bueno con las demás personas, no tienes paz, te falta la paciencia, te falta una sola de estas cosas, no eres espiritual. Aunque seas el más lindo de todos los cristianos del mundo. Aunque te vean a media de que dicen, aquel es cristiano porque mira, anda con la Biblia bajo el brazo. Tiene, bueno, no sé, lo que ustedes quieran describir a un cristiano por fuera. Si te falta de estas cosas, no eres espiritual. Y el Señor quiere una iglesia genuina. Esto es lo que el mundo necesita. Hermanos que sean capaces de amar. Hermanos que sean una iglesia que sea capaz de ayudar a otros en ese espíritu. Que sea bondadosa, que tenga paciencia. Que no esté juzgando a los demás, sino que esté amando y entregándose por los demás. Eso es ser espiritual. Eso es vida espiritual. Esa es la iglesia que el Señor quiere encontrar. Así tenemos que prepararnos para que cuando el Señor venga. Perdón, yo he sido quizás un poco crítico en esto. No sé si se me fue la mano. Pero hermanos, el Señor cuando venga nos va a decir, saca libreta y lápiz. ¿Qué viene primero? ¿El arrebatamiento? ¿El milenio? ¿O las copas de la ira de Dios? ¿O los 4 jinetes del Apocalipsis? Él no va a preguntar eso. Él va a mirar cómo estamos viviendo. Él va a mirar si estamos haciendo lo que debemos de hacer como iglesia. Porque este mundo gime. Este mundo se acaba, hermanos. Se acaba. Viene el juicio final. Y las personas necesitan una iglesia viva. Una iglesia espiritual.
Una iglesia con gozo, una iglesia con esperanza, una iglesia activa, que sea efectiva, que realmente sea una ayuda a los que están por sufrir, encontrarse con un juez. Y lo dijimos, creo que fue en el primer mensaje. Están en YouTube, hermanos. En el nombre del Señor les pido que los hermanos lo escuchen porque son cosas importantes. El Cristo de la primera venida, ese Cristo bonito, ojos azulitos, con las manitos así, con un huequito en las manos. Olvídese de eso. Viene con gloria, con poder. Dice que de su boca sale como una espada a hacer juicio a este mundo. Vendrá a poner las cosas en su sitio. Habrá destrucción. Ese Cristo no viene como la primera vez, hermanos, que pasó inadvertido y nació en un pesebre. No, olvídese de eso. Viene con una legión de caballos blancos a reinar para siempre y a poner las cosas en su lugar. Esto es serio. Y la iglesia, tenemos algo importantísimo, un rol que cumplir. Y es preparar ese camino, hacer bien las cosas en lo que Él quiere que hagamos, pero hay que hacerlo de una manera muy especial, de una manera bíblica. Bíblica. Como dice el versículo 20, no menospreciéis las profecías. Y cuando aquí habla de profecía, no, hermano, no se habla de la profecía que cualquiera de estos profetas viene a traerle a ustedes. Ni que yo venga a traerle a ustedes una profecía a ustedes ahora nueva. Se trata de las profecías que están en este libro profético. Las profecías que están ahí escritas. Que así como se cumplieron en la primera venida del Señor, así como se están cumpliendo hoy, de lo que vamos a estar hablando el domingo que viene, se estarán cumpliendo en la segunda venida de Cristo. Tenemos que respetar, tenemos que guardar, tenemos que amar, tenemos que poner en práctica, como dice, no menospreciarlas. Tristemente, hermano, y es lo que también hemos visto ahora en YouTube, por todos lados, la gente dando opinión y diciendo lo que creen, lo que no creen. Hermanos, yo tengo una sola palabra para eso. No me interesa lo que tú creas, me interesa lo que enseña la palabra de Dios. Y yo espero que cuando ustedes vengan aquí a esta iglesia, estén esperando que el pastor les traiga palabra de Dios. No mis ideas y buscando textos que me ayuden a mis ideas. No. Por eso me encanta el mensaje expositivo. Quiere decir lo que estamos haciendo. La palabra de Dios y entre todos aquí con la ayuda del Espíritu Santo encontrar qué nos está diciendo Dios. Es su palabra. Esa es la palabra que no podemos menospreciar. Es la palabra que hay que escuchar. Es lo que tenemos que concentrarnos. Porque, hermanos, hay una sola palabra de Dios. Hay una sola que es perfecta. Hay una sola que es espada de dos filos. Hay una sola que puede penetrar y cambiar a una persona. Esa es la Biblia, la palabra de Dios. No hay dos, no hay tres. Lo demás puede sonar muy bonito. Y es verdad que por televisión a veces los escucho también, pastores, predicadores que dan ideas tan bonitas y todo eso está bien. Pero hermanos, en estos tiempos yo prefiero ir a la palabra y que un pastor me hable de la palabra. Escuchar el mensaje de lo que está escrito aquí para mí hoy. Que me ayude. Que para eso Dios lo llamó a ser siervo de Dios y para eso Dios lo llamó a predicar. Que me ayude a entender esta su palabra a través del Espíritu Santo y no dejarme llevar por ninguna corriente de ninguna persona, porque eso es muy peligroso. Porque es parte de lo que está ocurriendo y que está predicho y profetizado que iba a ocurrir. En todas estas incógnitas, ciclones, terremotos, la bomba atómica, la política, esto y lo otro, en toda esta incertidumbre, el diablo tiene a sus agentes para, usando quizás algunos textos de la Biblia, muy sutilmente. Ustedes recuerdan cómo tentó el diablo a Jesús, ¿verdad? El diablo tentó a Jesús usando la Biblia, ¿sí o no? Sí la usó y usó textos de la Biblia. Quiere decir que el diablo conoce la Biblia. Por consiguiente, porque alguien conozca la Biblia no quiere decir que sea de Dios. Lo que hay que ver la Biblia realmente en la inspiración de Dios, cómo el Espíritu Santo nos lleva a la enseñanza básica, clara,
principal de la palabra de Dios que está centrada en Jesucristo, en su persona, en lo que Él nos enseña, en lo que Él nos lleva a salvación. El único camino, la única verdad y la única vida. Así que, hermanos, más que nunca, todos aquellos que nos gusta oír la televisión, que nos gusta oír programas de noticias y todas estas cosas, más que nunca, hermanos, en el nombre de Cristo, vayamos a la palabra. Más que nunca. Yo creo que lo he dicho varias veces, me encantan los devocionales bíblicos. Amén por los devocionales bíblicos. En el boletín todos los domingos se escribe un devocional bíblico. Creo que son buenos, que son positivos. Se han escrito muchos. Sé que han sido de bendición. Pero hermano, yo no puedo sustituir la Biblia por un devocional bíblico que alguien escribió. Eso me puede ayudar, me puede inspirar. Pero en el nombre del Señor, una iglesia madura, cristianos maduros, vamos a la palabra en oración, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos guíe, que nos hable, porque debemos de considerar y no podemos menospreciar las profecías. Es la palabra de Dios. Pero también, hermanos, debemos reconocer que dentro de todo esto hay un aspecto práctico. Tiene que ver con nuestro tiempo, con nuestra agenda, con nuestras ocupaciones. Y es que debemos de ser dedicados a esto. Debemos de comprometernos, que es una palabra que a la mayoría no les gusta. No sé, cuando alguien nos quiere vender algo, ¿me van a regalar esto? ¿Cuál es el compromiso aquí? ¿Dónde está la trampa aquí para atraparme? Bueno, hermano, con la palabra de Dios, intencionalmente sí hay un compromiso. Sí debe haber una dedicación. Dice el versículo 21, examinarlo todo, retened lo bueno. Examinarlo todo, retened lo bueno. Cuando estaba en la universidad, yo recuerdo, cuando había entrega de proyectos, nos daban, vamos a decir, una semana, 15 días, qué sé yo, para terminar un proyecto. Y todo iba bien. Pero cuando ya veíamos que faltaban 2 días, me faltaban todavía 4 planos por dibujar. Había que ponerse las pilas, ¿sí o no? Lo que estudiamos aquí en la escuela. Y no sé cuántas noches sin dormir tuve yo que pasar por entregar a tiempo mi proyecto. Hermanos, el tiempo se acabó. El proyecto hay que entregarlo. El Señor está ahí, esto hay que tomarlo en serio. Hay que dedicarle tiempo. Dice examinarlo todo. Hay que dedicarlo, hay que buscar, aprender, poner en práctica, dedicarlo, ponerlo en la agenda, ponerlo en la chequera, de decir esto es importante. Esto tiene que ocupar tiempo en mí. Porque vamos a ser honestos, ¿cuántas veces no hemos sentido este espíritu sin el culto? Y nos ha durado hasta después del almuerzo, si acaso. Porque el lunes, hermano, la misma rutina de siempre. Corre para el trabajo, atiende a los muchachos, busca aquello. ¿Y qué pasó con aquella pasión, con ese fuego, con ese deseo de hacer las cosas? La rutina los mató. La mecánica de cada día. Y eso nos ha pasado. Pero hermano, yo creo que es tiempo de cambiar eso. Porque son tiempos serios. Siempre han sido serios. Ahora son súper serios. Ahora son urgentes. ¿Cuánto quisiera? Y ojalá yo pudiera darle un 100% de ejemplo en esto. Que realmente tomemos esto con la dedicación de examinarlo todo, de retenerlo, de buscar, de salir y decidir por cumplir la misión. Y hacerlo muy, muy responsablemente. Muy seriamente. Es demasiado importante. A mí me ha pasado en mi vida que para muchas cosas personales mías las dejo para el final y me he metido en problemas por eso. Es triste que eso me pase a mí y me pasa. A veces dedicado con cosas de la iglesia, otras cosas, dejo cosas importantes y a última hora estoy hasta aquí. Bueno, que eso nos pase en cosas personales, yo creo que es menos grave que nos pasen cosas espirituales que tienen que ver con el Señor. Que eso no nos pase, que estemos dispuestos a comprometernos,
a poner las manos en el arado junto con mi hermano, echar adelante, hacerlo, una decisión. Y para eso, hermanos, el último punto, el punto 7, es con integridad. Y yo creo que eso abarca quizás muchas de las cosas que hemos hablado. Absteneos, como dice, de toda especie de mal. De toda especie de mal. Ya lo dijimos, el daño que han hecho los falsos cristianos. Cuando nosotros, hermanos, mire que hemos hablado de aquellos de, no sé, de la Inquisición o de los predicadores estos que roban dinero y se quitan dinero a la gente sembrando que es para el bolsillo de ellos. Y todas estas cosas terribles que pasaron y que siguen pasando. Cuando cualquiera de nosotros se acostumbra a practicar un pecado, sabiendo que a Dios no le agrada, nos hacemos cómplices de toda esa gente. ¿Estamos conscientes de eso? Somos parte de los grupos de los cristianos que andan con doble cara. Cuando conscientemente practicamos algo y vivimos en algo que a Dios no le agrada. Pero está diciendo, absteneos, quiere decir, desecha, no participes de toda especie de mal o de cualquier especie de mal. Todo lo que el Señor dice aquí que es malo, que la palabra enseña como que es malo, que al Señor no le agrada que hagamos, vamos a echar fuera. En el nombre del Señor, Él nos va a ayudar a hacerlo. Es la decisión, hermanos, de la integridad delante del Señor. Es el deseo de vivir en santidad para ser usados con poder. El Señor tiene grandes planes con su iglesia. Tiene grandes planes contigo y conmigo. Pero mientras no estemos listos espiritualmente, mientras estemos practicando cualquiera de estas cosas que Dios aborrece, que están claras en la palabra que a Dios no le agradan, que un hijo de Dios no debiera de estar haciendo. Y si somos cristianos, hermanos, si somos cristianos en este momento y en cada momento de nuestra vida que practicamos una de esas cosas, el Espíritu del Señor nos constriñe, el Espíritu del Señor nos regaña, ¿sí o no? Sí, tenemos una conciencia que le llamamos conciencia, pero en el caso de cristianos es el Espíritu Santo de Dios que nos dice, eso está mal y así todo lo hacemos. Eso es lo que el Señor quiere que no hagamos, que tengamos en estos tiempos esa responsabilidad de vivir la integridad, la santidad. Y para eso es necesario permitir al Espíritu Santo que nos guíe y que nos mueva nosotros humildemente a mover nuestra voluntad, a mover nuestras vidas en esa dirección. Hermanos, eso es lo que Dios quiere que en estos tiempos tú y yo estemos haciendo. Son 7 cosas nada más. Tan fuertes, ¿no? Pero en el nombre del Señor se puede hacer. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Miren cómo termina el texto. Ahí en el versículo 23. Y con este texto, hermanos, es que realmente en esta carta se termina el tema de la segunda venida de Cristo. Desde que empezamos a que terminamos. Así termina. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo dice? Por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, eso es obra del mismo Dios. Fíjense, nuestra salvación fue obra de Dios. Nosotros lo que hicimos fue aceptar un regalo, poner la fe en Jesucristo. Todo fue obra de Él. Él murió por nosotros en la cruz. Él resucitó al tercer día. Él nos perdona. Él pone nuestro nombre en el libro de la vida. Él nos sella con el Espíritu Santo. Todo lo hace Él. Es la gracia de Dios. Nosotros sencillamente le aceptamos, le creemos, ponemos la fe en Él usando nuestro libre albedrío. Él nos da ese beneficio. Te hice a mi imagen y semejanza, tienes una cosa que se llama libre albedrío, tú escoges. Pero cuando tú escoges, yo hago todo. La soberanía de Dios. Y en ese
forma de actuar a Dios con nosotros, es Él mismo, es el que va a hacer eso en nosotros, de santificarnos por completo. El mismo Dios que me salvó, el mismo Dios que me perdonó, el mismo Dios que envió a su Hijo, el mismo Dios que murió por mí, porque el Hijo es divino también, el mismo Dios que resucitó, Él mismo me va a santificar todo mi ser. Y fíjese cómo empieza por el Espíritu. El ser humano tiene 3 partes y están las 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. La persona cuando peca, su espíritu muere. Dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Desde el momento que tú y yo pecamos, el espíritu murió. Estamos muertos espiritualmente, pero nuestra alma siguió viva y el cuerpo también, por cierto. Y ahora, cuando hemos revivido en el Espíritu porque hemos puesto la fe en Jesucristo, nuestra alma, que es donde están los sentimientos, donde está la voluntad, donde está el carácter del hombre, todas esas cosas, son afectadas positivamente. Porque ahora está el Espíritu Santo de Dios trabajando con mi espíritu. El Espíritu de Dios con mayúscula, trabajando con mi espíritu en minúscula, haciendo de mí una persona nueva en mi alma. Con esperanza, con gozo, con paz que antes no tenía. ¿Se dan cuenta? Y eso se transfiere también a nuestro cuerpo, que es por donde andamos, en nuestra carne. Así que, hermanos, haciendo eso, el Señor hace eso en nosotros y nos guarda, como dice, ¿para qué cosa? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos guarda así para su venida. Él quiere cuando llegue encontrarnos ¿cómo? Así, santificados por completo. Hermanos, hay una palabra, que es una palabra cristiana, es parte del cristianés, que se llama avivamiento. Y si usamos esa sola palabra, Dios quiere encontrar una iglesia avivada, una iglesia viva. ¿A cuánto no le gusta estar en una iglesia avivada, que esté viva? Amén, hermano. ¿Usted quiere ser parte de una iglesia que esté en avivamiento? ¿Sí o no? Yo quiero. Hay una forma de que eso ocurra. Porque resulta algo. Que la iglesia eres tú. La iglesia soy yo. Así que no tengo que esperar por ningún programa, por ningún presupuesto, por ninguna reunión del concilio, ni por ninguna junta de negocios. Yo tengo que empezar por poner estas 7 cosas a funcionar, ¿dónde? En mi vida. Y eso va a traer avivamiento en mi vida. Y eso va a traer avivamiento en mi familia. Y eso va a tener avivamiento en mi iglesia. Eso va a traer avivamiento en Atlanta. Eso va a traer avivamiento en el mundo entero. Dios en su segunda venida quiere una iglesia viva. Viva espiritualmente. Que le esté esperando como le debe esperar. ¿Cómo le debe esperar? Ya lo vimos. Con gozo. Llenos de gozo. Una iglesia que está orando. Una iglesia con gozo es que tú y yo tengamos gozo. Que dejemos las cosas que nos preocupan a un lado, poner las cosas en los ojos en Cristo y tener gozo por lo que viene. Orar, una iglesia que ora, ¿cuál es? Claro, los cultos de oración, todo eso es importante, los grupos de oración, los grupos familiares, todo eso es importantísimo. Una iglesia que ora es cuando tú y yo nos levantamos de madrugada y nos ponemos a orar. Cuando tenemos tú y yo vida de oración. Un espíritu de acción de gracia. Empieza a dar gracias a Dios por todo. Deja de mirar los problemas, deja de mirar las enfermedades, las necesidades y pon tus ojos en todas las bendiciones. Hazlo tú, yo lo voy a hacer. El Señor te va a avivar, el Señor me va a avivar y va a avivar esta iglesia. Pero empieza por ti y por mí. Vivir espiritualmente. El fruto del Espíritu, llénate de amor, paciencia, paz, benignidad, fe, confianza. Empieza a actuar, empieza a vivir así. No te nace, pero hazlo. Busca hacerlo y te vas a ser avivado. Sé bíblico. Agárrate de la palabra de Dios. Comprométete. Buscarlo todo, estudiarlo todo, analizarlo todo. Comprométete.
Busca lo bueno, saca el tiempo. Hazlo. Vive con integridad delante de Dios. Pídele al Señor fuerza para dejar todas esas cosas que son carnales, que te enfrían espiritualmente. Nadie tiene que venir a decírtelas, tú las sabes y yo las sé. Las cosas que te enfrían espiritualmente, las cosas que te ocupan el tiempo en vez de orar, las cosas que te ponen la mente a mirar basura que no hay que ver. Cualquier cosa que sea, vive la integridad. El Señor te va a avivar, hermano. El Señor nos va a dar vida. Y vamos a estar exactamente como el Señor quiere que estemos. Porque Él, hermanos, viene pronto, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor nuestro, estas son cosas demasiado importantes que tienen que ver con tantas gentes. Tienen que ver con familiares nuestros. Tienen que ver con hijos nuestros. Con hermanos, con padres, con vecinos, con amigos. Tienen que ver con un mundo, Señor, que gime y va a gemir más. Es demasiado importante para que lo tomemos a la ligera, Señor, y en el nombre del Señor yo te suplico que cada uno de nosotros como tus hijos, porque tú vienes pronto, hagamos lo que debemos de hacer. Tú lo has hecho todo para nuestra salvación. Tú viniste, tú naciste, te hiciste hombre, moriste en la cruz, resucitaste. Todavía te hace falta regresar y lo vas a hacer. Tú lo has hecho todo, pero ayúdanos a nosotros a hacer nuestra parte. Preparar el camino, Señor, que tu mensaje sea predicado, que tu reino sea extendido en este mundo. Señor, en estos últimos tiempos, tu voluntad puede ser perfectamente que más y más personas sean salvas. Como última oportunidad. Y tengamos nosotros, tu iglesia, en estos tiempos maravillosos que nos ha tocado vivir, que tú te acercas, una misión tan importante que cumplir. La misión más alta jamás dada a alguien. Que todo el mundo sepa que hay esperanza en ti. Que la puerta sigue abierta. Que tú sigues siendo el único camino. Y que todo aquel que te cree será salvo. Y en tu segunda venida, cuando seamos arrebatados para estar contigo, reinaremos en justicia, en gozo y en paz y en esperanza y en abundancia para siempre contigo. Padre Santo, llénanos de esa necesidad de hacerlo. Y una vez más, ayúdanos a decidir hacerlo bien. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.